No sé. Vamos a pasar a la siguiente unidad, correspondiente a convertidores analógicos digitales. En este caso estamos hablando del módulo del convertidor del DC-PIC 30F4011. En este caso, pues el objetivo es que aprendan a los principios bajo el cual trabaja el convertidor, cómo está configurado, cómo está estructurado, cómo trabaja, para poder ser capaces de nosotros configurarlo y hacer uso de los diversos canales en sus diversas formas de operación y controlar un determinado dispositivo. En este caso estamos hablando que las señales que llegan al convertidor analógico digital del DC-PIC pues se tienen que conectar por los diversos pines que en este caso vieron según la hoja de datos en qué pines está el convertidor analógico. El puerto B. Donde está el puerto B, que viene siendo los 9 pines del puerto B, u 8, ¿cuántos son? 9. Desde RB0 a RB8. Entonces, a partir del pin 2, ¿verdad? Del pin 2 en adelante, viene siendo el pin 2 al pin 10 del micro. Entonces, en cada canal, en cada pin está una entrada de un determinado canal del convertidor, pero estas señales pues deben venir previamente acondicionadas, puesto que sabemos que nuestro operacional, más bien que nuestro microcontrolador, trabaja con niveles TTL, trabaja con voltajes mínimo de 0, máximo de 5. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que la señal, suponiendo de un sensor de temperatura, esté en ese rango. Entonces lo tenemos que acondicionar y filtrar para ese fin. Ahora, estamos hablando que también debemos de asegurarnos que el filtrado de frecuencias satisfagan el criterio de Nyquist, y ustedes ya vieron ese criterio desde teoría de control, ¿cierto? ¿Cuál es ese teorema? La velocidad o frecuencia de muestreo de una señal debe de ser al menos el doble, ¿verdad? De forma óptima de 10 veces la frecuencia de la señal para arriba. Y por eso, con eso se limita el ancho de banda de la señal. ¿Sí? Ok, entonces el convertidor analógico digital realiza la conversión en una determinada escala que nosotros tenemos que ajustar. Hablando de los niveles de voltaje, pues será una escala de 0 a 5 volts. Yo puedo cambiar esa escala también, porque va a partir de un valor mínimo a un valor máximo de referencia. Yo puedo establecer que mi valor de referencia negativo sea ¿quién? ¿Quién puedo ajustar para que sea mi voltaje de referencia negativo? Habitualmente 0 volts, pero pudiese ser diferente. Voltaje de referencia positivo, habitualmente ¿quién sería? 5, pero pudiese ser diferente. Entonces, estamos hablando de que en ese rango de voltajes, a la hora de llevar a cabo la digitalización, se va a hacer una cuantización, ¿verdad? Y esa cuantización consiste en la división de n niveles de voltaje correspondiente al número de bits que va a tener nuestro convertidor. En este caso, como estamos hablando que va a ser una representación digital, es de base 2 para n bits, entonces es de 2 a la n, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro convertidor del
30F4011 es de ¿cuántos bits? 9. No, no es de 9. 16. Es de 9 canales, pero no tiene nada que ver el número de canales con el número de bits. Es el registro. No, 16. no. A ver, rápido, ¿dónde lo investigan? Díganme. Los pones nuevo. No, datasheet. No sé, a ver, dígame. Sí, datasheet porque es el propio de su micro. ¿De cuántos bits es el convertidor? ¿Dónde está? ¿Qué tiene este microcontrolador? 10. De 10 bits, así es. Eso lo ve en el datasheet. Es un convertidor de 10 bits. Quiere decir que tiene cuántas divisiones en nuestro rango de medida. ¿Cuántas divisiones de cuantización? 2 a la 10. 2 a la 10. ¿De acuerdo? 2 a la 10 niveles, desde 0 hasta 2 a la n. Entonces, estamos hablando que esa señal analógica, después de cuantizarse, pues en realidad se va a ver algo por el estilo, ¿verdad? Ya cuantizada. ¿Sí? Porque está dividida en múltiples escalones. ¿De qué tamaño es un escalón de resolución que tiene nuestro convertidor? Depende de lo de 5 volts. Suponiendo que estamos hablando de 5 volts, de 0 a 5. 4.88 milivolts. 4.88 milivolts, quiere decir que cualquier cambio de la señal de entrada que esté que supere los 4.88 milivolts, pues va a hacer que se pase a un nivel de cuantización diferente, es decir, me va a generar un código digital diferente. ¿Qué características tiene el convertidor? Pues como para empezar, hay diferentes tipos de convertidores. Hay convertidores SAR o de aproximaciones sucesivas, de registro de aproximaciones sucesivas, o hay delta sigma. En este caso, cada uno tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas que veremos un poquito más adelante. El número de bits, pues hay convertidores de 8 bits, de 10 bits, de 24 bits. ¿Qué es lo mejor? Mayor número de Mientras más bits tenga, significa mayor resolución. mayor resolución, que un menor cambio en la señal puede ser detectado, ¿verdad? Y medido y representado con un código diferente. Otra característica que también determina la comparación en diferentes tipos de convertidores es su velocidad de muestreo. Y es el número de muestras por segundo que es capaz de tomar. ¿A qué velocidad puede operar este dispositivo? A ver, permítanme. Bueno, entonces, esta es otra característica que determina la forma de seleccionar un convertidor entre diferentes categorías. Estamos suponiendo que nuestro convertidor podemos establecer un voltaje de referencia positivo y negativo. Nominalmente, como dijimos, son 5 para el positivo y tierra para el negativo. Entonces el rango de variación que podemos medir de esa señal analógica pues es de 5 volts. Y entonces, como nuestro microcontrolador tiene un convertidor de 10 bits, pues la resolución está determinada por el rango de medida entre el número de niveles de cuantización acorde al número de bits. Y pues les dio 4.88 milivolts por cada unidad, ¿cierto? Por cada nivel de cuantización. ¿Sí? Perfecto. Entonces, pero para un convertidor de 24 bits estamos hablando que la resolución es de 298 microvolts. Mucho más sensible este convertidor. Ok, ahora la velocidad de muestreo está determinada, como ya dijimos, por el teorema de Nyquist,
que nos establece que una señal debe de tener un ancho de banda limitado, y este ancho de banda seleccionable pues debe de ser tal que me permita reconstruirla después de pasarla. Yo la convierto de analógica a digital. ¿A qué frecuencia la tengo que muestrear? Para que cuando la convierta de digital a analógica, pues se parezca mucho a la original, ¿sí? Según el teorema de Nyquist, me dice que la frecuencia de muestreo debe de ser 2 veces el ancho de banda más un determinado incremento. Y si suponemos que se pueden tomar 100 más 1 muestras por segundo, la máxima frecuencia de la señal que yo quiero muestrear, fíjense, yo nada más puedo tomar 100 más 1 muestras por segundo. Es decir, mi frecuencia de muestreo es 101 muestras por segundo. ¿Cuál sería la frecuencia de la señal? La mitad. Pues sería aproximadamente 50 Hz. ¿Sí? Aproximadamente la mitad. ¿De acuerdo? Al menos eso. De hecho, lo ideal sería que fuera mayor a 50 Hz o menor a 50 Hz. No perdiendo de vista que estamos hablando de la frecuencia de la señal. Lo ideal es de que tuviera menos de 50 para que tuviera una mayor diferencia entre la frecuencia de muestreo. Para que la frecuencia de muestreo sea más alta por arriba del teorema de Nyquist respecto a la señal. Pero si estuviéramos hablando que la frecuencia de muestreo es de 10 MHz, pues la señal que podríamos nosotros muestrear máximo sería de 5 MHz, ¿cierto? De hecho, esa sería la peor, ¿no? Pero pues abajo de 5, 1 MHz, 100 kHz, sería muy bien su adquisición, su muestreo. Ahora, los tipos de convertidores. Dijimos que hay prácticamente 2, que son delta sigma y el de aproximaciones sucesivas. El delta sigma, ¿cuáles son sus ventajas y sus desventajas? En color verde estamos poniendo las ventajas y en rojo las desventajas. Su ventaja es que tiene mayor precisión, son muy poco susceptibles al ruido, y esto sería como el convertidor óptimo, ¿no? Sin embargo, dado que su precisión es alta, es un procesamiento lento, y aparte de eso es más robusto el convertidor, lo cual lo hace complicado para que lo contenga un microcontrolador. ¿Sí? El microcontrolador es muy pequeño, entonces estamos hablando que el espacio que requeriría en la oblea en el diseño del chip pues sería extremadamente grande y demandaría que el microcontrolador más bien fuera un macrocontrolador, ¿no? Sería muy grande, y aparte requeriría mayor consumo de energía por lo mismo de que es robusto, ¿sí? Y pues son más caros, pero son prácticamente, en cuanto a desempeño, pues son los mejores porque son poco susceptibles al ruido. Sin embargo, estamos hablando que los registros de aproximaciones sucesivas, como son los que tenemos en nuestro microcontrolador, este es el que tiene nuestro micro y la mayoría de los micros. ¿Por qué? Pues, ¿cuáles ustedes suponen que son sus ventajas? Más rápido, menos robusto, es más pequeño, claro, más económico, y pues es casi todo lo opuesto a aquel, ¿no?
es altamente susceptible al ruido, y ya lo verán cuando hagamos la práctica, la adquisición. Verán que nosotros tenemos extremadamente mucha variación de la señal debido al ruido, pero pues eso lo podemos solventar con ciertos métodos por ahí, ¿sí? Para tratar de minimizar el efecto del ruido. Difícilmente hacemos una adquisición tomando una muestra y con esa muestra trabajar, porque esa muestra viene con ruido. Entonces buscamos la forma de que con múltiples muestras tratar de ver la tendencia que está teniendo la señal, de modo que omitamos el ruido, ¿sí? Entonces, dado que nuestro microcontrolador, su convertidor tiene un convertidor SAR, pues es indispensable conocer cómo trabaja. Este convertidor SAR, ustedes ya lo vieron en ¿qué materia? Sistemas digitales. En sistemas digitales, ¿ya vieron? Sí, porque es la conversión de analógico a digital. Vieron que estaba basado en un primer bloque llamado ¿cómo? Sistema de bloque de muestreo y retención. El bloque de muestreo y retención, sample and holding. Y este muestreo y retención, ¿qué era lo que hacía? Toma una muestra en un determinado tiempo. ¿Cada cuánto tiempo toma la muestra? La frecuencia de muestreo. Mientras más alta sea la frecuencia de muestreo, pues más rápido está tomando muestras. Pero toma una muestra y ese valor de la muestra lo pierde, lo retiene hasta el siguiente momento en que tome una nueva muestra, ¿verdad? Entonces esto se convierte en un escalonamiento de la señal analógica, que es como lo vimos hace rato. Esa representación analógica y esa representación digital era la salida del bloque de muestreo y retención, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que esa señal va a entrar a un bloque de comparación. ¿Con quién se compara? Tenemos nuestro registro de aproximaciones sucesivas, que me da una salida binaria, y el bloque del convertidor analógico digital. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se compara el valor de la señal del convertidor con el valor de la señal del... Así es. La salida del convertidor se compara con el voltaje de salida del muestreo y retención. ¿Y qué pasa? Se retroalimenta hacia el... ¿Pero de qué dependía? ¿Si es mayor o es menor? Si es mayor, el registro... ¿Satura positivo? Ya no se acuerda. Avendaño ya no se acuerda, pero está haciendo memoria. Esta aproximación se supone que lo comparaba con el valor binario. Así es, va comparando bit por bit. Bit por bit, el valor numérico de eso con la magnitud de la muestra. Así es. Y ya checa si es mayor, entonces mejor disminuye ese bit, el bit más significativo, y aumenta el siguiente. Entonces inicia comparando el bit más significativo del convertidor analógico digital con el valor de la muestra que sale del registro. Entonces desde ahí empieza, y si el voltaje de entrada es mayor que el voltaje del bit correspondiente del convertidor analógico digital, entonces el voltaje de salida del comparador lo toma como 1. Si no, entonces el siguiente lo pone a 1, ¿sí? Si el voltaje de entrada es menor, entonces el voltaje de salida será 0, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de que va a llevar a cabo la conversión donde solamente los bits que estén por arriba van a ser los unos, los que estén por abajo del nivel de voltaje serán
ceros. Entonces la conversión completa se va a realizar hasta que termine el corrimiento de todos los bits. En este caso, ¿de cuántos bits? 10. De los 10 bits. Entonces, hasta que conjunte los 10 bits, va a tener toda la conversión. Y entonces, esa conversión va a salir aquí en paralelo, que es la salida binaria, ya que ya ha terminado. Entonces, ¿será inmediata? ¿Entendamos eso? ¿Es inmediata la conversión? ¿Como cuánto tiempo, al menos? Tienen que durar el tiempo que cada probar los 10 bits. Así es. Entonces, estamos hablando aquí Que también entre mayor número de bits es más tardado. más tardado. ¿Por qué creen que este es rápido? Son 10 bits, es relativamente rápido. Aparte, aquí hay dos tiempos involucrados. ¿Cuáles son? La frecuencia del micro, ¿no? Claro. Mientras más alta sea la frecuencia del micro, pues impacta directamente a la velocidad con la cual lleva a cabo las conversiones. De hecho, veremos eso precisamente. ¿Qué decía Samudio, perdón? Que la frecuencia de muestreo y la frecuencia de conversión. El tiempo de muestreo y el tiempo de conversión. Así es. Ahora, las características de este convertidor, como ya dijimos, tiene 10 bits. Por lo tanto, su resolución de cuantización es desde el nivel 0 hasta el nivel 1023. Es de registro de aproximaciones sucesivas. Me permite alcanzar una megamuestra por segundo. Estamos hablando que como máximo la frecuencia de la señal es de 500 kilohertz. ¿Sí? No puedo muestrar arriba de 500 kilohertz. Tiene 9 entradas analógicas que están multiplexadas, y esto trabajan con un muestreador con un bloque de muestreo y retención. Me permite tener voltajes de referencia combinados, y requiere de 6 registros para configuración y 16 registros para lectura de resultados. Entonces, ya estamos hablando que la configuración de este dispositivo pues ya involucra un poquito más, ¿verdad? Un poquito de más registros involucrados, más cantidad de bits, un mayor conocimiento de lo que estamos configurando. Primero, antes de configurar, hay que entender al 100% cómo trabaja el dispositivo para que seamos capaces de elegir su modo de operación. ¿Sí? Ahí el ABB y el ABSS Son los voltajes que veremos ahorita, que van a determinar las referencias de voltaje. Puedo establecer mediante entradas, a ver, chequen estas entradas: ABDD, ABSS, BRF+, BRF-. De hecho, ustedes ya los tienen conectados. Ya los tienen conectados. Sí. Son estas dos y... Sí, son estas dos. Si checaron, ustedes pusieron, ya las conectaron a BSC y a tierra. Entonces, esos no son la alimentación del microcontrolador. Es una referencia Sí. del convertidor en el... Fueran las referencias. Es más, si ustedes no las hubieran conectado, su microcontrolador como quiera jalaba. En las aplicaciones que hasta el momento habíamos hecho de temporizador, etcétera, ¿no? Porque son para el convertidor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguros que no? Perfecto. ¿Qué pines son, Avendaño? ¿Qué? ABDD, ABSS. Bueno, sí, 40 y 39. 40 y 39. ¿BRF+, BRF-? Son los 11 y 12. Ok, entonces esos son los pines donde nosotros podemos introducir cuáles serán los voltajes de referencia con los cuales queremos que trabaje nuestro No es cierto. microcontrolador. Es el 2 y el 3. No, ABDD y Es ABSS el son 2 y 40 el y 39. BRF más y BRF menos. Es que acá hay menos uno es 2 de y 3. alimentación, acá hay dos de alimentación y acá hay otros. Ujú. Uno es en el micro, otro es en el valor. ¿Están en los pines el BRF más y el BRF menos? 2 y 3. Dos. Los del B. 2 y 3. Sí.
En DRB0, Ajá, DRB1. de referencia, los tienen en la 1, en 2, en 3. Ok, entonces ahí veremos ahorita. Ah, ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ubicado dónde se tendrían que meter esos voltajes de referencia para las conversiones. Ahora, ¿cuáles son los registros involucrados en nuestro convertidor? Para llevar a cabo el control están los registros ADCON 1, es decir, configuración del convertidor analógico digital 1, convertidor analógico digital 2 y convertidor analógico digital 3. Son registros de control. Hay un registro que es el ADC-CS que me va a permitir seleccionar para la entrada. la CH, pues es de canal. Los canales, la selección de canales del convertidor analógico digital. ¿Cuántos dijimos? ¿Cuántos canales dijimos que tiene? 6. ¿Cuántos canales tiene el convertidor? 9 canales. Hay desde el canal 0 hasta el canal 8. Entonces, no necesariamente vamos a trabajar con todos, ¿verdad? Por ejemplo, si voy a hacer una aplicación donde nada más voy a medir el LM35 y yo quiero medir su voltaje y lo quiero monitorear y que controle algo y desplegarlo en LabVIEW con la computadora y que lleve a cabo un control, pues entonces nada más necesito un canal. Yo selecciono el canal de mi preferencia. Es un canal para cada entrada. Un canal para cada entrada, claro. Si yo tengo una entrada, una señal analógica, cada señal analógica diferente debe de entrar a un canal. Claro, suponiendo que se está tomando los voltajes de entrada referenciados a tierra, es decir, de punto flotante. Pero también podemos considerar que los voltajes de entrada son diferenciales. De hecho, esa es la mejor conexión que se puede utilizar para que tenga menor inmunidad al ruido. ¿Sí? Porque cuando yo tomo entradas de modo diferencial, el ruido pues es una entrada de modo común. Y recuerden que un operacional, cuando yo le meto entradas en modo común, ¿qué hace con esa entrada? ¿Qué es lo que amplifica un operacional? El voltaje. Tenemos un amplificador operacional, una entrada no inversora, una entrada inversora. Tengo un voltaje 1, un voltaje 2 y una salida, ¿cierto? Esto es un B1 y este es un B2. Entonces, ¿qué es lo que va a salir? Ahí la resta, la diferencia entre ellos. La diferencia, ¿cierto? Y si B1 y B2 son iguales, 0. entonces Comparado. precisamente por eso se conectan las señales en modo diferencial de preferencia. ¿Para qué? Para que solo me salga o algo positivo. Para que el ruido que entre por un canal y entre por otro, pues en la medida de lo posible, sea eliminado, porque es una entrada en modo común. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Para variar, pues sabemos que el ADP-CFG es un registro que ya desde los puertos digitales ya habíamos utilizado, ya sabíamos que si almaceno en 1 en el bit, lo desactivo el analógico y activo el digital. Pues ahora lo que yo voy a buscar es almacenar un 0 en el bit correspondiente al canal que yo voy a utilizar para que ese canal esté activado el convertidor. ¿De acuerdo? Ahora, también hay otro registro que me permite seleccionar el escaneo del puerto. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo es que va a llevar a cabo la secuencia de escaneo? Tal vez yo voy a usar el canal 0, voy a usar el canal 3 y el canal 8. ¿Me explico?
Entonces tengo que configurarlo para que me escanee las entradas de esos canales, nada más. O si yo nada más voy a usar el canal 3 para el sensor, pues que nada más esté escaneando ese. No va a estar escaneando siempre los 9 canales. ¿Me explico? Entonces eso lo hacemos en este registro. Ahora, es súper importante que así como en el RS232 entendieran el diagrama bloques de cómo opera, pues también aquí es importante que entiendan cómo trabaja todo el convertidor e identifiquen su operación. ¿Cuáles son los bloques que ustedes reconocen hasta aquí? La DC, el muestreo retenedor. Ajá, están los de muestreo y retención. Ajá, ¿qué más? MUX de control. El MUX de control. Ajá. El convertidor lógico de 10 bits. No, esa es la lógica de conversión. Entonces, Un bloque que lleva a cabo la lógica de conversión. Eso es lo que tiene que tener el registro, ¿no? Ujú. Porque él ya tiene su propia lógica para que dependiendo las diferencias que le haya de si es mayor o menor, ya sepa lo que tiene que hacer. A ver, de hecho, a ver, espérenme. Cambiar sus bits. Es este el que vamos a ver. Lo que pasa es de que lo había puesto en el manual de referencia. Este es el del manual de referencia de la página 403. Según el manual de referencia, para toda la familia 30F, vemos que cuántos canales tenemos. ¿Cuántos canales analógicos? Desde la N0 hasta la N15. Pero para cada micro de esa familia pudieran tener menos, ¿verdad? No necesariamente los 16. Entonces, por eso mejor nos vamos a basar en el datasheet de nuestro micro. En la página 134 de su datasheet aparece este diagrama que es pues el mismo, ¿no? Nada más que ya es específico de nuestro microcontrolador, donde nos muestra que tenemos ¿cuántos canales analógicos? 9. Desde la N0, que está en el pin número 2, hasta el AN8, que está en el pin número 9. 10, ¿cuál 9? ¿Sí? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Es en el pin 10 o en el pin 11? 10. Perfecto. Van del 2 al 9, 2 al 10. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los bloques que tenemos que identificar? Vean, el primero es este bloque, que es el que nos da la opción de establecer cuál es el voltaje de referencia que se va a utilizar para la conversión. Voy a usar el VREF más o el ABDD. Voy a usar el VREF menos o el ABSS. ¿Me explico? Y si se dan cuenta, pues se puede habilitar uno o se puede habilitar otro dependiendo de los bits de ese registro que ya dijimos que se configura. Lo que va a hacer es cerrar el switch correspondiente a la selección que yo prefiera. Entonces mi convertidor puede estar trabajando entre VREF menos y VREF más, o entre ABSS hasta ABDD. ¿Sí? Por default podríamos dejarlo entre ABSS y ABDD, es decir, entre 0 y 5. Pero si yo quiero meter un voltaje, un rango de voltajes de 1 a 4, de 2 a 3, pues yo le meto el 1 en el VREF menos y el 4 en el VREF más. Entonces ese va a ser el intervalo de voltajes sobre el cual trabajará el convertidor. nunca mayores a 5. Nunca mayores a 5. De hecho hay un rango que me puede trabajar hasta el 10 o 15% arriba de 5 voltios todavía. Pero pues para qué, ¿no? Entonces entre 0 y 5. Todo eso lo pueden ver en las especificaciones eléctricas
del microcontrolador. Hay un capítulo al respecto. Pero bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Entonces, otro bloque importante es el de los canales de muestreo y retención. No es nada más identificar que existen estos canales, sino entender que estos canales me van a adquirir la señal de forma unipolar, es decir, comparando el voltaje de entrada con tierra o comparando dos canales entre sí, es decir, en modo diferencial. Yo quiero medir, por ejemplo, el voltaje de un... ¿Cómo se llama? De una fotorresistencia. Yo sé que la fotorresistencia, su intensidad, acorde a la intensidad de luz, va a ser el nivel de resistencia, ¿verdad? Si esa resistencia se comporta como una resistencia variable, si esa resistencia variable, es decir, la fotorresistencia, yo la pongo en un divisor de voltaje, entonces yo sé que la variación del voltaje que tenga la fotorresistencia va a ser proporcional ¿a qué va a ser proporcional? La variación de voltaje de la resistencia Va a ser igual a va a ser proporcional a la variación de la resistencia, a la variación de la intensidad de luz. ¿De acuerdo? Entonces, pero yo lo puedo medir mediante cambios de voltaje. ¿Me explico? Entonces, pudiese ser que yo mida nada más un nodo y comparo las variaciones de voltaje de ese nodo respecto a tierra, que es muy propenso al ruido. O pongo una terminal antes y otra después de la fotorresistencia, midiendo la diferencia de potencial de la fotorresistencia. ¿Me explico? Y entonces las metemos en modo diferencial. Y entonces ahí, esa simple conexión me ayuda a eliminar un poco el ruido. ¿Sí? Porque el ruido que entre en un canal y en otro, pues prácticamente va a disminuirse por entrar en modo común. ¿Cierto? Bueno, entonces estábamos comentando que tiene 4 bloques de muestreo y retención que pueden configurarse de forma unipolar o diferencial. Establecimos la diferencia, que de forma unipolar es si yo quiero tomar el voltaje de un nodo y el voltaje de ese nodo siempre se referencia a tierra, ¿sí? O de forma diferencial es cuando yo voy a utilizar dos canales para medir una sola señal. De forma unipolar, por cada señal necesito un canal, ¿sí? Es decir, si voy a trabajar de forma unipolar podría checar hasta 9 señales, ¿verdad? Pero si voy a trabajar de forma diferencial, hasta 4, ¿no? Así es, 4 canales, porque para una señal diferencial se requiere introducirla por 2 canales de entrada. ¿Me explico? Y si nos damos cuenta, veamos esta conexión. Vamos a apoyarnos en este bloque de muestreo y retención. Vemos que su entrada no inversora, puedo yo seleccionar qué canales. 0 o 3. 0, 3, 6 y... Dense cuenta que este es el canal 1, Este es el muestreador del canal 1. El muestreador de canal 1 puede seleccionar en la entrada no inversora al 0 o al 3. La entrada del canal 0 o la entrada del canal 3. Y en su entrada inversora, puede seleccionar al 6 o tierra. ¿Qué diferencia existe si yo tomo canal 6 o tierra? ¿Sería diferencial o...? Así es. Si yo selecciono canal 6,
Entonces yo podría tomar voltajes diferenciales entre el 0 y el 6 o entre el 3 y el 6. ¿Me explico? Sí. Si yo tomo como referencia la Tierra, si yo tomo de referencia Tierra, entonces yo podría tomar en el canal 1, en el muestreador del canal 1, la entrada del canal AN0 O AN3. unipolar o la entrada de canal AN3 también de forma unipolar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y asimismo para los demás canales de muestreo. Yo no puedo tomar voltajes diferenciales entre todos los canales, sino ya está predestinado que puede ser 0 y 3 con 6, o 1 y 4 con 7, o 2 o 5 con 8, o El 0 con todos los canales se pueden tomar de forma diferencial con el canal 1, ¿cierto? Así es. Si se dan cuenta, ¿cuál es el único canal de muestreo y retención? El único bloque de muestreo y retención que puede tomar de forma unipolar todas las entradas. El canal 0. Y también, pues es el que puede tomar de forma diferencial todas las entradas, pero respecto a la entrada AN1. ¿Sí está esto claro? Sí. Bueno, ¿cómo es posible que pueda configurarse esto? Porque existen unos... Bueno, ya dijimos que esto es de forma unipolar. Si yo selecciono esta forma, ¿de acuerdo? De hecho ahí está mal, al 6 ya no entra, ¿verdad? Ahí el 6 ya no entra, sería AN0 o AN3 con tierra. Ahí el 6 me quedó sobrando ahí el rectángulo. O de forma diferencial, pues sería el AN2 con A8 o AN5 con AN8, ¿de acuerdo? Entonces, el canal 0, este bloque de muestreo y retención es el único que tiene acceso a todos los pines de entrada. Los demás solamente a algunos. Así es. El canal 0. El canal 0. Dense cuenta que el que está hasta arriba es el canal 1, luego está el canal 2, luego el canal 3 y el de abajo es el canal 0. ¿Sí? Ay, chirrión, ¿dónde está? Aquí. Aquí está canal 0, Ajá, sí, ya. canal 1, canal 2 o canal 3. ¿Sí? Sí. Ok, entonces también es posible, hay un bloque que me permite configurar el formato del dato que yo quiero muestrear y que quiero convertir. Más adelante veremos los diferentes formatos para la conversión. Tenemos un bloque destinado a controlar la secuencia del muestreo. Ya dijimos, no necesariamente voy a utilizar siempre todos los canales. Voy a seleccionar cuáles voy a trabajar. Y cuáles voy a trabajar y en qué secuencia, cuál muestreo primero, cuál después. ¿Sí? De hecho, se puede configurar para que en un primer escaneo utilice ciertos canales y después en un siguiente escaneo haga una configuración diferente de los mismos 4 canales de muestreo y retención. ¿Me explico? O sea que en un escaneo tome una entrada y... Así es, puede ser que en un escaneo lo haga de forma unipolar y en otro escaneo de forma diferencial. ¿Me explico? Pero eso más adelantito lo veremos cómo. Y tenemos el bloque que controla el escaneo de los multiplexores. Hay 2 multiplexores llamados multiplexor A y multiplexor B, que son los encargados de poder seleccionar si voy a trabajar
de forma unipolar o diferencial y qué canales voy a usar, ¿sí? Ok. Entonces, estamos hablando que tenemos ¿cuántos canales de muestreo y retención? 4. ¿Cuántos multiplexores? 2. El multiplexor A y el multiplexor B. ¿Cuántos canales de entrada analógica? 9. ¿Cuántos convertidores? 1. Solamente 1. Entonces, si yo quiero tomar de forma simultánea 2 canales, ¿puedo obtener su conversión de forma simultánea? No, porque el convertidor pues solamente trabaja con una muestra a la vez. Entonces hay un proceso que tiene que cumplir un determinado tiempo que le va a llevar desde que toma la muestra hasta que da la conversión, y eso para un canal. Y después para el otro, ¿me explico? No puedo obtener los resultados de forma simultánea. Tal vez los pueda adquirir las muestras de forma simultánea, pero los resultados no van a estar simultáneos. Porque si tuviera 8 convertidores, pues sí, cada convertidor trabajando de forma independiente con su respectivo canal y me daría la conversión simultánea, ¿verdad? Y la codificación simultánea. Y hasta sería más fácil, más simple la configuración, porque estaríamos destinando ya por hardware un convertidor para cada canal. Pero pues no es el caso, saldría muy caro el microcontrolador y más robusto. Entonces nada más tiene un convertidor. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a configurar, qué es lo que queremos para poder explotar al máximo el convertidor. Entonces, una vez que el convertidor tiene un resultado, este lo va a depositar en un buffer de 10 bits. De hecho ahí este buffer de 10 bits tiene 16 localidades, ¿sí? Así como en el RC232, recuerdan, teníamos un buffer de 4 localidades. ¿De qué tamaño? De 8, 9. De 9 bits, ¿no? Podíamos almacenar 4 bytes o 4 palabras de 9 bits. En este caso, ¿por qué creen que el buffer sea de 10 bits? ¿Por qué el buffer de este convertidor es de 10 bits? Porque son 10. Porque el convertidor me va a entregar los resultados con 10 bits. Recuerden que dijimos que era un convertidor de 10 bits. Entonces, pues necesita almacenar en una localidad sus 10 bits. Entonces es posible tener un banco de 16 resultados. Pueden ser 16 resultados de canales diferentes. Puedo tener el resultado del AN0, del AN3 y de la AN4. ¿Me explico? Si fueran los únicos canales que yo estoy muestreando y convirtiendo. Pero puede ser que yo nada más convierta el canal AN5, nada más. Entonces puedo en ese buffer juntar los 16 resultados de ese canal. Entonces esto me podría servir. Dijimos que este convertidor era muy susceptible al ruido. Entonces vamos a suponer que debido al ruido la conversión está cambiando. No me da siempre, cada vez que yo lo muestreo, tal vez la temperatura de ese sensor que yo estoy adquiriendo no ha cambiado, es una temperatura estable. Y por ende el voltaje debería ser estable. Sin embargo, por ruido, ¿qué pasa con ese voltaje? A veces es mayor, a veces es menor. Y esas variaciones pudieran ser mayor a los, ¿cuántos milivolts dijimos? 4.88 milivolts. Y si esas variaciones de ruido son mayores a 4.88 milivolts, ¿qué va a pasar? Nos va a dar el equivalente binario, pero incorrecto. Entonces puede ser que nuestro convertidor nos esté dando códigos
que suben o bajan, están cambiando. Pero no es porque la señal esté cambiando, sino por ruido. Entonces pudieran acumularse en este buffer de 16 conversiones, y de esas 16 conversiones, ¿qué podría hacer para discriminar el ruido? Sacar un promedio. Puedo promediar esas 16 conversiones, promediarlas, y entonces estaríamos estimando un resultado de la tendencia que se supone tiene la señal, digamos más exacto, ¿verdad? ¿Eso está claro? Entonces eso lo podemos hacer con este buffer, nos da esa opción. ¿Cuál es ese buffer? El buff ADC buff, y entonces tiene desde la localidad ADC buff 0 hasta ADC buff F. Entonces, en el convertidor analógico digital, los resultados van a estar en este buffer. En el caso del, yéndonos atrás al módulo que acabamos de configurar, en el RC232, en el UART, cuando yo recibía un dato, ¿dónde tenía los resultados? En un registro que era El extracto. No, uno antes, donde lo recibía de forma serial. yo quiero ir a leer el dato que entró, ¿dónde lo leo? Uno En el UXRXREC, porque era la única localidad del buffer que estaba disponible, ¿verdad? Así es, la única localidad de solo lectura, de las 4 localidades del buffer, del UART. En este caso, pues estas 4 localidades están disponibles. Estas 16, localidades del buffer sí están disponibles en memoria. ¿Me explico? Entonces puedo tener ahí almacenados los 16 resultados, y los 16 puedo accesar a ellos sin ningún problema. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? No. Perfecto. Entonces, vamos a ver la configuración del UART. Ya dijimos que los resultados se van a colocar de forma secuencial en el buffer. Entonces, ¿cuáles son las localidades del buffer? De ADC buff 0 a ADC buff F. No se vayan a confundir. Si yo voy a convertir el canal 5, no quiere decir que se van a almacenar los resultados en ADC buff 5. ¿Me explico? Se van a ir acomodando como vayan saliendo. Cada vez que yo adquiero una muestra de ese canal AN5, ¿dónde se va a almacenar la primer conversión de esa muestra? ADC buff 0. Y entonces, después pasa ese tiempo, toma una segunda muestra del AN5, pasa del circuito de muestreo de retención, entra al convertidor, por el convertidor SAR, lleva a cabo el corrimiento, ¿cierto? Hasta que tiene los 10 bits de conversión, se almacenan de esa segunda muestra, ¿en dónde? En ADC buff 1, y así sucesivamente. ¿Me explico? Sí. Del mismo pin. Del mismo pin, claro. Si yo seleccionara cada conversión 2 canales, ¿dónde se van a almacenar? Si yo selecciono que quiero convertir 2 canales, ¿dónde se van a almacenar? En 0 y 1. En 0 la primera conversión del primer canal, y en ADC buff 1 la primera conversión del segundo canal. En ADC buff 2 la segunda del primer canal, y en ADC buff 3 la segunda conversión del canal 2. ¿Me explico? Y así sucesivamente, de forma secuencial. Así es. Si yo quiero adquirir 4 canales, pues de 4 en 4. Las primeras 4 muestras serán las primeras 4 localidades. Va por orden de canal. Va en orden secuencial, acorde a cómo se seleccionaron los canales. Recuerden que dijimos que hay un registro destinado a seleccionar cuál es la secuencia y qué canales son los que se van a convertir. ¿Me explico? ¿Seguros? ¿Está claro? No se vayan a confundir, ¿eh? Siempre van a poder accesar en el ADC buff de localidad 0 en adelante
a sabiendas de que están almacenados en forma secuencial. Ok, dice, por ejemplo, si se configura para que la interrupción, ya tenemos experiencia hasta ahorita, y sabemos que las interrupciones, lo vimos más en el convertidor, en el UART, perdón, la interrupción yo puedo establecer en qué momento o bajo qué condición quiero que se active, ¿verdad? Igual aquí, también yo puedo configurarlo. Vamos a suponer que yo quiero que la interrupción se active después de que haya tenido 3 conversiones de un solo canal. ¿Dónde van a estar los resultados? Yo voy a convertir un solo canal, nada más. Un solo La canal. ADC Buff del 0 al 3. Del 0 al 3. Desde el ADC Buff 2 al ADC Buff. Desde el ADC Buff 0, perdón, al ADC Buff 2. ¿De acuerdo? Yo puedo seleccionar más, que pasen más conversiones para que me habilite la interrupción. Acumular más muestras para poder llevar a cabo un promedio, un filtrado digital de esa señal. ¿Me explico? Ok. Suponiendo ahora que se configura la interrupción cada 2 conversiones del canal 1 y del canal 2, las conversiones del canal 1 estarán en ADC Buff 0, ADC Buff 1, ahí yo se las dije mal, y las del canal 2 van a estar en el ADC Buff 2 y ADC Buff 3. ¿De acuerdo? Aquí déjenme cerciorarme de esta parte. No estoy muy seguro de esto. Estoy casi seguro que es como se las dije primero. Que es primero las primeras muestras en las primeras localidades del ADC Buff, las siguientes conversiones en las... Sí, tendría que ser así, ¿Cómo van? porque si no, entonces tomaría en cuenta el canal. Así es. Déjenme cerciorar esa parte, ¿de acuerdo? Esperaría hasta tomar las 3 muestras y después tomaría las otras 3. Así es. Pero como está alternando, tiene que estar alternando. Debe de ser de forma secuencial, ¿no? Secuencial. Ok. Entonces, la secuencia de conversión. Esa es una primera cuestión que se debe de controlar, que se debe de tener la certeza de cuánto tiempo nos va a conllevar la conversión. Eso, como pueden ver, lo pueden checar en el manual de referencia en la página 411. De hecho, ahí vienen hasta imágenes, diagramas, de todo eso, ¿de acuerdo? Estamos hablando entonces que para llevar a cabo una conversión, ¿cuáles son los tiempos involucrados? El tiempo de muestreo. El tiempo de conversión, para dar el tiempo total, ¿no? Entonces, estamos hablando que son el tiempo de muestreo y el tiempo de conversión. Estos 2 tiempos nos van a dar como resultado, hasta terminar, obtener ya el valor digital de una muestra. Entonces, ahí le vamos a parar y de aquí seguiremos el día de mañana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Sí, son